Preview. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al Daily del viernes. Terminamos nuestra primera semana aquí. Gracias a todos aquellos que, se han pegado con el contenido, que de verdad que han dado los comentarios positivos y esperamos simplemente seguirles llevando buen contenido. Gracias a aquellos que se sumaron al Patreon. Como ya les decía, van a hacer un impacto importante en que este proyecto siga llevándoles buena información y buen contenido. Y el día de hoy vamos a tener una conversación con Nicolás Pereira, analista de Tennis Channel, ex ESPN, también extenista profesional, estuvo entre los 100 primeros del mundo, venezolano. Con él hablamos sobre el caso de Novak Djokovic. Hay buenas nuevas, como dicen por ahí, porque la visa de Djokovic nuevamente fue cancelada, esta vez por Alex Hawke, ministro de Inmigración y Home Affairs de Australia. Así que Djokovic va a volver a una audiencia, va a volver a pelear en la corte su derecho de jugar el Australian Open a nada más 48 horas de que comience el torneo. La situación se pone bien interesante, así que aquí está la conversación. Nicolás Pereira, aquí en el Daily para hablar del caso que ha tenido el mundo del deporte en los últimos 10 días. A todo el mundo, creo que personas que no tenían nada que ver con el tenis se han interesado en el tenis simplemente por este caso de Djokovic. Pero bueno, Nicolás Pereira, analista de Tennis Channel, ex top 100 del mundo y un venezolano ilustre además. Nico, gracias por estar otra vez conmigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, un gustazo. La verdad es que sí, esto ha dado ya varias vueltas en los últimos días y parece que la saga no termina. Así es, Nico. Para comenzar, quiero tu opinión al respecto. Durante este programa hemos hablado todo lo que ha pasado, ¿no? Hemos hecho la cronología de lo que pasó y desde el primer momento, ¿cuál es tu opinión al respecto con esta situación de Nole, sabiendo que no se ha vacunado y con obviamente todo lo que se ha hecho después de su entrada a Australia? Bueno, es uno de los episodios más bizarros que se han vivido en los últimos tiempos, que han sido bien locos por su propia cuenta, pero a mí me parece muy raro que una persona como Craig Tiley, que es el director de Tenis Australia, el director del Abierto de Australia también, es una persona que yo respeto y quiero mucho, no haya atado todos los cabos cuando se le dio el permiso inicial a Novak Djokovic. ¿Cómo le vas a dar un permiso a una persona para entrar a un país a competir cuando el gobierno federal no le ha dado el visto bueno, que me parece que es lo primero que se tiene que hacer? Entonces, para mí esa es la clave. ¿Por qué Tenis Australia le dijo a Novak Djokovic que podía ir a competir en el Abierto de Australia? Para mí esa es la falla principal, más allá de que cada quien es libre de vacunarse o no vacunarse, pero si los otros jugadores están todos cumpliendo con los requisitos, yo creo que se cometió un error en entrar en áreas grises. Claro. Hubiera sido mucho más fácil quedarse con blanco y negro. Si no estás vacunado, no puedes ir a jugar. Para mí es así de sencillo, pero después todo lo que ha ocurrido, va, viene, le dan permiso, se lo sacan y después vuelve a ocurrir, y ahora hay una audiencia en las próximas horas, cuando empiece el día sábado allá en Australia, para ver si Djokovic puede exponer ante otro panel para ver si le vuelven a dar por tercera vez un permiso para entrar. Entonces, parece una locura que esté ocurriendo, más en un país como Australia, que son muy estrictos, han sido durante los últimos años, con el tema de la pandemia, y que hayan hecho esto con uno de los eventos primordiales que se hacen en el país. Me parece que es un fallo tremendo y todo el mundo queda mal. Claro, ha sido bizarro, creo que la mejor manera de describirlo, tú lo decías, ¿no? Ahora pasa a la Corte Federal. Inicialmente no estaba siendo en una corte provincial de Victoria, y aquí hay varios temas interesantes. Tú decías lo de Craig Tiley, obviamente. A mí me parecía que en primera medida, si Djokovic no hubiese hecho el post de Instagram en donde hubiese anunciado al mundo que tenía la exención médica antes de viajar, creo que hubiese entrado sin problema, o parecía así. Parecía que el hecho de que él lo anunció y en ese momento comenzó el revuelo, comenzó a hablar. En el día en donde él anuncia el 4 de enero, mediodía de nuestra hora, en la hora del este, y de ahí a cuando llegó,
que fue obviamente el 5 el 5 en Melbourne, habló el primer ministro de Australia, habló Tony Nadal, le preguntaron a Rafa, le preguntaron obviamente a Craig Tiley. Un montón de personas tuvieron la posibilidad de pidiendo la información a Djokovic antes de siquiera entrar a Australia. Y obviamente cuando llega a Australia ya había un ambiente en donde había mucha reactividad, ¿no? A pesar de que ya le habían, que es una de las cosas que dijo el juez Kelly en esta audiencia de esta madrugada, que decía, todavía hay un caso a él le dieron un visto bueno. Él tenía una declaración de viaje, él tenía una exención médica y él le dieron un visto bueno para viajar a Australia, si no, no viaja. Entonces todavía hay unas cosas ahí sin resolver. Pero ¿qué piensas sobre eso? ¿Qué piensas sobre el hecho de que el post de redes sociales fue el que activó la movilización? Y sí, y hoy en día se politiza todo, ¿no? Yo creo que una vez que entra a los medios australianos y la gente empieza a opinar, se convierte en una papa caliente que nadie quiere. Y el primer ministro rápidamente salió tajantemente también a decir que el gobierno no había aceptado. Pero así es, así se desató. Él había estado muy callado, ¿no? Que había estado muy callado hasta que saca ese post embarcándose en el avión. Pero hay un detalle, ¿no? Que el gobierno de Victoria es muy unido con el Abierto de Australia, con Tenis Claro. Australia. Le ha donado una cantidad de terrenos donde hoy en día está el parque donde se juega. Y es un gobierno, es un estado muy fuerte, el principal estado, diría yo, en cuanto a fuerza económica. Y pensaron que solamente con ese envión iba a ser suficiente para poner presión a las autoridades de inmigración para que entrara, pero pasan cosas muy raras y repito, hoy en día como todo se politiza Claro. y no falta la gente que va a saltar para opinar, ya sea con tenis o con cualquier otra cosa, ni siquiera tiene que ser por deporte, entonces se pusieron a la orden para que les saltaran encima. Entonces, el tema no termina todavía. Yo creo Claro. que vamos a escuchar un poco más, pero a todas estas estamos a 48 horas que empieza el torneo. ¿Cómo queda el gobierno de Australia en toda esta situación? ¿O cómo queda también esa imagen política del gobierno de Australia, sabiendo que hay una inconsistencia o una contradicción entre autoridades, que una autoridad con dos paneles independientes le da una exención médica a un jugador del perfil de Djokovic, y luego entonces el gobierno federal y las fuerzas fronterizas dicen, no, pero es que él ni siquiera está válido? O sea, ¿cómo queda? Y bueno, quedan muy mal parados, ¿no? La imagen está un poco manchada, diría yo, y el gobierno ha sido muy claro. Sí han sido blanco y negro con el tema de la inmigración y con el tema de los mismos ciudadanos australianos que no pudieron entrar a Australia por mucho tiempo. Yo tengo un amigo que ha hecho 4 meses de cuarentena en sus idas y venidas porque él es ciudadano australiano, trabaja en Estados Unidos y entre una cosa y otra, cada vez que va para Australia tiene que hacer 2 semanas de cuarentena. Entonces él ha sufrido las consecuencias y él dice, pero ¿por qué le van a dar un trato especial a esta persona, por más de que sea un deportista prominente, pero que no se ha vacunado? Entonces el gobierno queda muy mal y también está el tema de los jugadores en el vestuario. Yo creo que deben estarse sintiendo muy mal los otros participantes, tanto en el cuadro de damas como el cuadro de caballeros, en los dobles mixtos, deben estarse sintiendo muy mal y no deben estar viendo a Novak Djokovic con muy buenos ojos, a pesar de que públicamente tal vez no lo digan. Pero la otra parte es el público. ¿Cómo va a recibir el público a Novak Djokovic en caso de que pueda jugar? Y Novak Djokovic, si lo terminan deportando o si no le terminan dando el permiso para quedarse, ¿qué actitud o qué postura va a tomar ante futuras participaciones en Australia? Porque estoy seguro que él tampoco debe estar pasando un rato muy agradable. Sí, eso va a ser muy interesante en el momento que conozcamos de Djokovic, pero yo te quiero preguntar, hablando de Novak en específico, a mí me cuesta, por momentos yo he sido defensor de muchas de las cosas que ha hecho Djokovic e incluso lo admiro en muchas cosas de que hace dentro de la cancha, obviamente. Y a mí me cuesta pensar cómo un atleta del perfil de Djokovic está tan mal asesorado, Nico. Y te explico por qué lo pienso. El ponerse en esta situación, el saber
el tema político que estamos hablando en Australia, la poca capacidad que tiene de leer termómetros de cómo están los ambientes, y entonces también hablamos de las decisiones que toma, la cantidad de errores, el comunicado que saca, obviamente prácticamente como poniendo en bullet points los errores que cometió y simplemente pidiendo, prácticamente es como una manera de dar compasión y como entendimiento, pero compasión, y al mismo tiempo lo que ha creado ha sido una alarma, ¿no? El hecho de que dio positivo y fue a dar una entrevista, el hecho de que mintió en la declaración de que la autorizaba, diciendo que no había entrado en otro país, sabiendo que todo el mundo sabía que estaba en España. Han sido un montón de cosas y a mí me cuesta creer que una figura de la talla de Djokovic, una persona que está aspirando a ser el mejor tenista de la historia, si es que ya en números no lo es, porque probablemente ya lo sea, no tenga un equipo que le diga, Djokovic, no, o sea, Novak, no te pongas en esta situación porque no va a ser bien para ti. A mí no me extraña, Djokovic a través de toda su carrera ha tomado esa postura contraria. Yo soy libre pensador y Claro. soy de los que opina que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera mientras no le haga daño a otros. Pero fíjate la postura que tomó ante la ATP. Fíjate lo que dicen los padres, es cuestión de educación también. Fíjate de dónde viene Novak Djokovic, lo que ha vivido, las vivencias, las experiencias que ha tenido, lo que ha tenido que sufrir para llegar, la manera como juega, la manera como él reacciona ante las situaciones difíciles. El hombre es un guerrero y eso no se lo quita a nadie y como tú dices, es admirable, pero a mí no me extraña que haya tomado esa postura y parece que esta vez no le ha salido bien, pero repito, este cuento no termina aquí. ¿Cómo ves el legado de Djokovic después de esta situación? O sea, asumiendo que lo deportarían porque pareciera que el gobierno tiene el caso para hacerlo. Eso es complicado, ¿no? Yo creo que no está dicho todo en cuanto a su carrera. Creo que le quedan unos buenos 3, 4 años de vida deportiva, seguramente, si él así lo decide. Así que yo creo que eso vamos a tener que esperar un tiempo y vamos a ver cómo termina este episodio. A mí lo que me duele es que le quita un poco el brillo a lo que es el primer torneo grande del año y que es una fiesta tenística allá en Australia y esto le está quitando mucha de la emoción. Incluso qué va a pasar si juega y sabemos los fanáticos serbios cómo son de efusivos y lo que puede llegar a pasar adentro del mismo parque porque vimos la violencia que se desató fuera del hotel. Entonces eso preocupa. Y hablando de lo que tú preguntas específicamente del legado, yo creo que está por verse. Yo creo que estamos en la mitad de esta saga y vamos a ver la postura que toma él a futuro y vamos a ver si reconoce el error, si lo sigue peleando y qué pasa si juega. Para mí claro, esa es la mayor intrigante. Hasta ahora parece que la aguja está como que no va a participar, pero repito, en las próximas horas esto puede dar otro vuelco. Claro, incierto porque ahora queda en manos de la Corte Federal y hay que ver cuáles van a ser los argumentos, etcétera, de ambos lados. Una cosa que decías tú bien interesante era lo de los serbios y lo del ambiente si juega, ¿no? Y es una de las cosas que el primer ministro, perdón, no que el primer ministro, que el que tomó la decisión, Alex Hawke, que fue el que decía, él es el ministro de Home Affairs, él decía que la presencia de Djokovic incita a un sentimiento antivacunas y que obviamente para la política de Australia en este momento no es conveniente. Y eso, tú lo digas por el lado de los serbios, pero es que la cosa es que en los números que ellos propusieron en ese argumento de cancelarle la visa nuevamente, dicen que un 83% de personas que encuestaron no están de acuerdo de que Djokovic, o están de acuerdo de que él sea deportado. Entonces habla de que el sentimiento en Australia es, claro, lo que ellos muestran es a favor de la deportación. Sí, totalmente. Y es lo que tiene sentido. Si vamos a hablar de cordura, me parece que es lo lógico. Y ahí está lo bizarro de este episodio, que el hombre está sin vacunarse, entrenando en el parque donde todo el mundo está vacunado
y él es el único que no, y está en un país que ha sido duramente afectado por esta pandemia y tomaron una posición muy rígida y en estos momentos están botándolo todo por la borda, el mensaje que le estaban mandando al mismo pueblo australiano. Así que yo creo que para la imagen de Novak en Australia, donde es idolatrado por haber ganado 9 veces ese torneo, me parece que no es positivo. Sí, y luego los mensajes de Tsitsipas diciendo que pareciera que él estuvo jugando en sus propias reglas. Y sin duda eso es lo que tú comentabas, ¿no? El ambiente de los jugadores, que no están diciendo mucho, pero sin duda muchos que se vacunaron, hicieron su proceso, están obviamente con, estas son las consecuencias y esto es lo que tiene que pasar. Así que vamos a ver qué pasa. Nico, ya para cerrar, la última es sobre el torneo, hablemos de tenis. Hablemos de tenis y el torneo, obviamente, asumiendo que Djokovic no juega, si Djokovic juega y está en condiciones, como tú lo decías, es un guerrero y cualquier cosa puede pasar, probablemente esté entre los favoritos. Si no juega, obviamente, se despeja un lado del draw en donde ya está Nadal y Zverev, porque obviamente Djokovic es el peso pesado de ese lado, pero está Nadal y está Sasha en muy buen momento. ¿Cómo ves este torneo entrando puro tenis? A mí me encanta. Yo soy de los que vive día a día y no me gusta decir este es el favorito, sobre todo tratándose del primer torneo del año cuando llevan varias semanas sin competir. El último gran torneo que fue el ATP Cup, que lo ganó Zverev, puede darte un indicio de que puede ser el favorito, sobre todo, como tú dices, si sale Nole de ese lado del cuadro. En cuanto a los hombres, está la interrogante de qué va a pasar en el lado de las mujeres, que también está muy abierto, con Sabalenka teniendo unos graves problemas con el saque y estando número 2 del mundo, Simona Halep jugando bien. Así que yo espero siempre con ansias, ¿no? el abierto de Australia, pero vamos a ver, yo no creo que si Novak llega a jugar pueda ser el favorito como lo ha sido en antaño por toda esta situación. Claro. Lo tiene que afectar psicológicamente, así que yo creo que los otros, de cierta manera, viendo los toros desde la barrera, deben de alguna manera estar disfrutando un poco lo que está ocurriendo, porque se lo buscó él solito. Claro. Entonces, interesante, hay que ver si Tsitsipas logra dar ese salto, llegar a una final, ganar un torneo grande. Los canadienses, los 2 canadienses que ganaron la Copa ATP la semana pasada, Ogier y Shapovalov, a ver cómo vienen también. ¿Quién de los jóvenes que no ha logrado llegar a las últimas instancias de un Grand Slam se puede meter en el primer torneo grande del año? Así que sumamente interesante todo lo que pueda pasar, que ha estado un tanto o muy opacado por las circunstancias que nos ha brindado el amigo Djokovic. Completamente opacado, diría yo, completamente opacado. ¿Hay alguna historia, algún jugador que te llame la atención para ponerle el ojo esta temporada? ¿Alguien que le hayas, femenino o masculino? ¿Hay algún jugador que te llame la atención de que quieras ver su progreso? Hay tantos, claro. Viene un buen bloque, me interesa ver qué va a pasar en las mujeres, ¿no? Me intriga un poco cómo Raducanu gana ese torneo de la nada, de la cual, y qué va a pasar. Y pierde 6-0, 6-1 en su primer partido. Bastante mal ese partido que acabas de mencionar. Así que, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con la Muguruza, que viene jugando bien, que viene dando señales de más estabilidad? Me encantaría que le fuera bien a Garbiñe, que se consolidara como una de las mejores nuevamente, porque tuvo un cierto bajón el año pasado y parece que ha logrado salir. Y en cuanto a los hombres, esto que te menciono, ¿no? Tsitsipas, los 2 muchachos canadienses, a ver si Medvedev va a lograr consolidarse con un segundo título. También es interesante. Y bueno, los muchachos latinoamericanos, a ver cómo les va a ir. Ayer clasificó Emilio Gómez, un hijo de Andrés, para la clasificación. Eso me tiene muy contento. A ver cómo le va a Diego Schwartzman. Entonces,
hay una cantidad de historias interesantes que es lo que hacen un gran torneo. Así es, 5 sudamericanos entraron desde la quali y ayer se confirmaron todos esos nombres. Ya la última que te voy a hacer, Nico, para despedirnos es, ahora vamos a ponernos del otro lado completamente, vamos a ponernos abstractos, vamos a ponernos en el escenario de que Djokovic juega y gana el torneo. Vence a Australia y vence a toda la competencia en el Australian Open. ¿Te imaginas ese escenario? Sí, cómo no. Es muy probable si lo dejan jugar. El hombre ha sido tranquilamente el mejor del mundo en los últimos 5 o 6 años. Él es el gran favorito y ahora hay que ver cómo lo afecta esto en caso de que lo dejen seguir en el torneo. Pero puede pasar perfectamente, ¿no? Y él se nutre de este tipo de cosas, así que de repente es un poco más de leña para su fuego interno. Nicolás Pereira, aquí en el Daily. Muchas gracias, Nico, por el tiempo, por regalarnos esta conversación y muchísimo éxito en todo. Un abrazo. Gracias a ti. Un saludo a todos. Chao. Muchas gracias a Nicolás Pereira por el tiempo y la amabilidad de conversar este tema tan polarizante que ha tenido el mundo del deporte en los últimos días. Bueno, al filo del asiento, debido a que se trata de una persona con la talla de Djokovic y debido a que es un tema que nos está afectando a todos, ¿no? La vacuna, el COVID, etc. Yo sigo pensando que Djokovic se puede haber ahorrado todo esto simplemente vacunándose o diciendo que no va. Pero ya esto se ha arrastrado por tanto tiempo que yo creo que no le va a beneficiar, aún si lo dejan jugar, no va a beneficiar a su participación en Australian Open. También lo que decíamos con Nico, ¿no? El ambiente del público, el ambiente de los propios compañeros y todas las ramificaciones que esto puede traer. Serbia investigándolo, España investigándolo. Muchas cosas en contra del legado de Djokovic, que dentro de la cancha ha demostrado ser lo que es. Otra noticia importante con respecto al tenis es que ATP, WTA y la organización de los torneos Grand Slams han acordado con Netflix para hacer una serie. ¿Se acuerdan que hace 2 días nada más les contaba que PGA y la organización de los majors del golf habían hecho lo mismo? Pues el tenis no se queda atrás. ¿Y cómo se van a quedar atrás después de la novela que acaban de vivir? De verdad que ¿quién no quiere ver toda esta incidencia en una docuserie de Netflix? Bueno, tienen que estar todos locos. Así que gracias por acompañarnos en esta semana. El resto es historia. Este es el Daily y yo soy Nelson. Chao, chao. Preview.